Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Así que en esta mañana, iglesia, vamos a continuar con nuestra segunda temporada del libro de Josué. La primera temporada fue Cruza tu Jordán. Estamos en la segunda temporada, Conquista tu Canaán. Entonces son libros históricos, ocurrieron tal cual como aparece ahí en la historia, pero de ahí vamos a extractar principios espirituales para nuestra vida. Saben que yo trato en lo posible de hacer aplicaciones para ustedes como personas a nivel de familia, en los roles que estén cumpliendo, pero mi enfoque principal es la iglesia. Es decir, ¿qué quiere Dios con nuestra iglesia, con Redil Norte? Entonces yo siempre en las prédicas trato de predicarle a los pastores, a los líderes, a los miembros nuevos, a los asistentes regulares, a los que nos visitan por primera vez, para que sepan qué está haciendo Dios con nuestra iglesia y hacia dónde vamos como iglesia Redil Norte. Entonces, en esta serie, Conquista tu Canaán, estamos enfatizando que Dios pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Ese fue el énfasis que compartí con ustedes la semana pasada. Y aquí vamos a mirar este versículo, Josué 10:14, porque es el versículo que se nos ha venido acompañando durante las últimas semanas. Porque el Señor peleaba por Israel. Ese es el texto. Porque el Señor peleaba por Israel. Y nosotros lo aplicamos para nosotros. El Señor pelea por nosotros. Así que hoy vamos a tener eso muy presente, porque el Señor está a nuestro favor y el Señor está haciendo una obra especial en nosotros, en nuestra iglesia. Entonces hoy vamos a ver que Dios pelea, pero lo hace, escúcheme, formando un pueblo que obedece. Dios no va a estar defendiendo a alguien que no quiere obedecerle. Dios no va a estar ahí derribando muros, haciendo milagros en la vida de alguien que no está interesado en darle la gloria al Señor. Entonces, ténganlo en cuenta, porque de eso vamos a hablar en esta mañana. Entonces, los que toman apuntes, déjenme darle el título de nuestra predicación en la mañana de hoy, y el título es Muros que caen, la obediencia abre camino. Muros que caen, la obediencia abre camino. Tenga eso en la mente, porque ese título nos va a guiar toda la predicación. Es decir, los muros no van a caer si no hay obediencia. Así de sencillo. Entonces, iglesia, cuando hablamos de Jericó, Jericó es el tipo de problema que no se resuelve simplemente con buena motivación, con buen ánimo. Hoy amanecí como con muy buen ánimo, entonces vamos a derribar estas murallas. No, las murallas no se derriban con buen ánimo. Hablando de Jericó, Jericó es para nosotros el obstáculo. Jericó para nosotros es, como vamos a ver en el capítulo, es la muralla, es el gigante, es la dificultad. Entonces, en el Nuevo Testamento se utiliza mucho que nosotros estamos luchando contra fortalezas. Y la palabra fortaleza es tomada precisamente de ese lenguaje de murallas, de muros impenetrables. Por eso hablamos de una fortaleza. Jericó es aquello que nosotros miramos y a veces decimos, yo no voy a ser capaz con este problema. Yo no voy a ser capaz de atravesar esta situación tan dura por la que estoy viviendo. Algunos de ustedes sé que están viviendo momentos muy difíciles en el día de hoy. Entonces, todos tenemos un Jericó. Todos tenemos un hábito arraigado, todos tenemos una herida por allá del pasado que todavía no cicatriza. Todos aquí, algunos tenemos crisis familiares, otros tienen
deudas, una crisis financiera impresionante, y eso no los deja avanzar, y eso es un gigante cada día más grande, más grande, más grande, más grande. Otros tienen un Jericó llamado temor, miedo a muchas cosas. Miedo al futuro, miedo a la vejez, miedo a casarse, miedo a tener hijos, miedo a separarse, no, eso no. Una puerta cerrada, a veces una puerta cerrada es un Jericó para nosotros. Cuando nosotros hablamos de Jericó, estamos hablando de cosas que para nosotros son imposibles, humanamente hablando. Entonces yo quiero que en esta mañana, cuando vaya escuchando la predicación, vaya asociando ese Jericó que tú estás enfrentando en este momento. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Es más, ¿por qué no le preguntas a la persona que está al lado tuyo, dígale, ¿cuál es tu Jericó? ¿Cuál es tu Jericó? Iglesia, lo más importante es que en esta mañana entendamos que Josué capítulo 6 es un capítulo que nos va a enseñar muchos principios para nosotros atravesar cualquier muralla, por grande que sea, por gruesa que sea, por impenetrable que sea. Eso nos va a ayudar la palabra del Señor. Josué 6 nos enseña algo que a veces ofende nuestra lógica, porque nos va a enseñar cosas, nos va a decir que hay que hacer cosas que aparentemente son absurdas. Y eso es lo que yo quiero que desde ya vaya usted sintonizándose con el Señor, porque a veces hay ciertos creyentes que solo obedecen cuando entienden las cosas. Si no las entienden, entonces no obedecen. Error. Se obedece así no entendamos lo que nos están pidiendo. Dios no empieza, lo interesante de este capítulo es que Él no empieza dándoles como una estrategia, ¿cierto? Ustedes los van a vencer de esta forma, de esta otra forma, en el sentido militar. Eso es lo que uno esperaría en este capítulo 6, porque ya están ahí, al frente tienen la muralla, al frente están los muros de Jericó, famosos porque eran muros impenetrables. Pero Dios no empieza dando arietes para romper muros, no tácticas para quemar de pronto las puertas, no les da instrucciones, de pronto por allá hay una grieta por donde se pueden meter o algo. No, nada de eso. Dios empieza dándoles unas instrucciones, repito, aparentemente absurdas para nosotros, muy extrañas. De hecho es un lenguaje que, porque está en la Biblia, y si no uno diría, no, eso es una locura lo que Dios les pidió. Padre, yo quiero pedirte que este capítulo tan denso, tan profundo, yo quiero que lo hagas sencillo, entendible en la vida de tus hijos y de tus hijas. Sobre todo entender que aquí hay principios espirituales, esos principios de guerra espiritual, esos principios de la batalla que nosotros enfrentamos como hijos, como hijas de Dios todos los días. Permite que tu iglesia en esta mañana pueda extractar de esta historia verídica, una historia que ocurrió en el pueblo de Israel cuando tú los defendiste, cuando les entregaste la tierra prometida. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra, Señor. Abre mis ojos, como decía el salmista, para contemplar las maravillas de tu ley. Padre, gracias de antemano por lo que nos vas a enseñar a través de tu Espíritu Santo. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, la semana pasada terminamos el capítulo 5, lo terminamos hablando de espada. Y cuando estuvimos hablando de espada, estuvimos hablando cómo el comandante del ejército del Señor toma el mando. Eso fue toda una predicación, 1 hora. Yo no voy a repasar eso ahora en esta mañana, pero hoy vamos a ver la consecuencia del capítulo 5, porque queda ahí como ese comandante, queda ahí ese enviado del Señor, y uno queda ahí como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Uno porque ya sabe la historia, ¿cierto? Uno porque ya ha avanzado. Pero yo quiero que miremos el capítulo 6, porque en el capítulo 6 hay unas instrucciones muy claras. Eso es lo que sigue. Dios da instrucciones al pueblo, y en esas instrucciones, para que recordemos la predicación en esta mañana, yo les voy a regalar una palabra, les voy a regalar la palabra muros. Y la palabra muros nos va a ayudar letra por letra a ir metiéndonos en el texto bíblico. Vamos a sumergirnos en Josué capítulo 6. Entonces aquí va mi primera letra para ustedes, la M, mandato claro. Dios define la batalla antes de que el pueblo se mueva. Entonces vamos a hablar de un mandato claro, donde Dios define
la batalla. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias en Josué capítulo 6. A ver, quiero ver Biblias, ya estoy viendo Biblias, están aceptando mi consejo de traer Biblia, volvamos a esa época bonita de traer este libro maravilloso, papel. Eso tiene una razón de ser que después les voy a hablar un poquito de eso. Acostúmbrese a traer Biblia a la iglesia. Entonces dice Josué capítulo 6, versículo 1 al 5, dice así: Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día, ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Es decir, vamos a lo que el Señor nos envió. Entonces, iglesia, en este primer punto que quiero compartir con ustedes, yo quiero sobre todo decirles algo, iglesia. Nosotros estamos hablando acá de un principio espiritual y aquí hay algunas instrucciones que obviamente nosotros en el día de hoy no las vamos a hacer literal, todo lo vamos a hacer, no es eso, pero vamos a sacar principios espirituales. Jericó está totalmente cerrada, recuerden que todo el pueblo está aterrorizado, los guerreros, los soldados, porque ya saben lo que hace Yahvé, el Dios de Israel. Ya sabe lo que pasó con Jordán, vimos en el capítulo anterior que están amedrantados, están miedosos, están temerosos. Entonces ahí están, humanamente hablando, están muy miedosos para nosotros, paniqueados, porque ahí viene el pueblo. Y fuera de eso, ahora viene algo muy extraño y empiezan a ver al pueblo de Israel un día, 2 días, 3 días haciendo algo extraño para ellos. Entonces lo que quiero mostrarles es que humanamente hablando, lo más sensato sería para el pueblo de Israel buscar cosas como derribar esos muros. De hecho, había formas humanamente hablando para atacar esas fortalezas. Pero ahora el pueblo de Israel ya aprendió a dejarse guiar por el Señor. Ya saben que ellos no pueden actuar bajo sus estrategias, ellos ya saben que la estrategia se las está dando el Señor. Y lo primero que yo quiero que vean en este capítulo es unas palabras de ánimo que Dios le da al pueblo de Israel, sobre todo a Josué, que es el líder del pueblo de Israel. Y entonces le da una palabra a Josué y le dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. O sea, de una vez por adelantado le dice: eso ya se los entregué. Solamente obedezca lo que les voy a decir porque ya les entregué esa ciudad. Y obviamente al entregarle la ciudad, pues esos muros van a caer. Entonces ahora es donde vienen las instrucciones y aparentemente, otra vez les quiero decir, esto es absurdo: caminar alrededor de unas murallas, tocar unas trompetas, el arca en el centro, por allá en el último día o durante IVA, a veces tocaban las trompetas, pero otras veces les decía: guarden silencio, no digan nada, no hablen entre ustedes. Eso es absurdo. En un lenguaje de guerra eso no cabe. Y eso es lo que yo quiero que vaya viendo el principio que Dios nos quiere enseñar. Hay que obedecer, aunque no entendamos. Los planes de Dios son sabios. No trate de hacer las cosas en sus propias estrategias. Aquí está la clave. Dios no solo está derribando una ciudad, sino que ahora lo que el Señor quiere es derribar también el orgullo de los guerreros de Israel, del pueblo de Israel, para que ellos no sean autosuficientes, no crean que ellos van a luchar, que ellos van a ganar la batalla en sus fuerzas, en sus estrategias, sino que es el Señor el que va a pelear por ellos. Por eso la importancia de la semana pasada, cuando hablamos de ese guerrero que se apareció para que Josué entendiera que no era él, era Dios el que iba a ganar la batalla. A veces
nosotros no entendemos mucho eso, pero hombres de Dios que se han metido de lleno en la obra del Señor. Un misionero muy famoso, otro día hablaré en profundidad de él, Hudson Taylor. Un misionero en siglos atrás, cuando había que predicar el evangelio en países donde no habían cristianos, él dijo que hay 3 maneras de servir y de avanzar. Escuche, 3 maneras de servir y de avanzar. Y él decía, primero, hacer los mejores planes y esperar que funcionen. 2, hacer nuestros planes y pedirle a Dios que los bendiga. Entre esos 2 hay una diferencia grande. Hacer planes buenos y esperar que funcione, eso es muy humano. Pero el otro, ahí clasificamos muchos de nosotros. Hacer planes muy buenos y pedirle a Dios que bendiga esos planes. Ninguno de los 2. La clave es el tercero, y es pedirle a Dios sus planes y luego hacer lo que Él nos diga. Eso es otra cosa totalmente distinta. Es pedirle a Dios, muéstrame cuál es el plan tuyo para mi vida. No es mi plan, es el plan de Dios. Y ahí es donde a veces fracasamos a nivel individual, personal, profesional, porque hacemos cosas sin haberle pedido primero consulta al Señor, sin haber pedido qué es lo que Dios quería para nuestra vida, y nos embarcamos y nos metemos en cosas. Por eso la importancia de saber qué profesión voy a escoger, la importancia de saber en qué ciudad voy a vivir, qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo esté acá. ¿Es la voluntad que yo esté en Bello? ¿Es la voluntad que yo tenga esta profesión? ¿Es la voluntad de Dios que yo me case con esta persona, para los que están pensando en casarse? Ahora no piense que si es la voluntad de Dios para separarse, porque nos casamos hasta que la muerte nos separe. ¿Estamos bien con eso? Sí, 3 amenes apenas. Espero que estemos bien con eso. Entonces, iglesia, la Biblia es muy consistente cuando nos muestra que la sabiduría de Dios está por encima de la nuestra. Dios sí sabe. Él sabe qué es lo que nos conviene, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso a veces Dios se complace en usar lo que aparentemente es demasiado débil para avergonzarnos, para bajar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Al menos en el Antiguo Testamento tengo 3 casos muy puntuales. El caso de Gedeón, cuando gana una batalla a punta de antorchas. Antorchas. También tenemos el caso de David, que derriba todo un gigante con una simple honda, con una cauchera. Eso es absurdo, pero esas son las cosas del Señor. Y ahora tenemos a Josué, que gana una victoria simplemente tocando unas trompetas, dando unas vueltas, unas cosas ahí que parecen absurdas. Eso es lo que hace Dios, y eso es lo que va a hacer Dios en nuestras vidas si nosotros le obedecemos, si nosotros nos dejamos guiar. Créame, para Dios es tan fácil derribar una muralla, para Dios es tan fácil derribar un gigante, para Dios es tan fácil sanar, prosperar, bendecir, cambiar el corazón de un hijo, cambiar el corazón de un cónyuge, de un papá, de una mamá, de un jefe, de un supervisor. ¿Sí me estoy comunicando? Estoy tratando, yo predico para todos, entonces trato ahí de meter todos los roles para poderle hablar a la iglesia, toda la iglesia, que nadie se me quede por fuera de la predicación. Iglesia, aquí hay una aplicación para nosotros muy puntual. Quizá tu Jericó hoy no necesita más creatividad humana. Ahí estás pensando, ¿y yo cómo lo voy a hacer? ¿Y por dónde me meto? ¿Y por allí? ¿Y por allá? No, a veces no necesitas creatividad. A veces lo único que necesitas para derribar esa muralla, ese gigante, es obediencia. Eso es todo lo que tú necesitas, obediencia. Algunos a veces no han podido entender eso y siguen la vida cristiana haciendo lo que ustedes quieren, lo que a ustedes les parece que es bien, y ya por allá cuando están bien mal y metidos en la vaca, como decimos por ahí, ahí sí le, Señor, sácame de esto, Señor. Señor, ayúdame. Pero si usted no me consultó, ¿cómo me pides ahora que te ayude? No me consultaste para ese negocio, no me consultaste para esa decisión. ¿Cómo me pides ahora que te saque de eso? Ahora, ¿sabe qué es lo lindo del Señor? Que a veces en su misericordia nos saca de unos problemas, como dice el paisa ramplón, de unos atolladeros. Nos saca de ahí por su misericordia, pero de pronto 1, 2 veces no, o de pronto 3 tampoco. A veces el Señor tiene que dejar que nosotros enfrentemos las consecuencias por no haber pedido su dirección. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? Ahora no me vaya a decir usted, yo creo que el pastor le contaron toda mi vida. No.
ni sé de la mayoría qué es lo que le está pasando en este momento, pero me supongo que si es como yo, estamos atravesando problemas y dificultades y tenemos gigantes adelante. Yo tengo unas murallas que derribar, pero yo no, el Señor las va a derribar por mí. Entonces de aquí vamos a sacar muchos principios. Entonces obediencia, pero yo quiero que esa obediencia la entienda, debe de ser una obediencia humilde. Yo no sé si puedes entender eso. Pido al Espíritu Santo que entiendas eso, porque a veces obedecemos pero a regañadientes, a veces obedecemos porque me tocó, a veces obedecemos porque si no hago entonces viene la consecuencia. Qué rico cuando uno puede obedecer humildemente y decir sí, Dios tiene la razón, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con una buena actitud. El problema, iglesia, es que no siempre... El problema no es que no tengamos un plan, sí, la mayoría tenemos planes. El problema es que queremos un plan donde nosotros sigamos mandando, que tengamos el control. No, Dios tiene el control. Cantamos ahora, había una frase que decía, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Qué lindo que pudiéramos, no solo de palabras, sino que eso bajara a nuestro corazón. Cuando Dios te da instrucciones que no calzan con tu lógica, que a veces tú dices, yo no lo entiendo, créame, Él no está jugando con nosotros. Él es nuestro papá y Él sabe qué es lo mejor para nosotros, y lo que Él está haciendo con el pueblo de Israel es lo que está haciendo con nosotros en el día de hoy. Nos está capacitando, nos está entrenando. La vida es un entrenamiento. Yo no sé si usted no ha entendido que vivir en este planeta, los años que nos regala el Señor, 70, 80, eso es más o menos el promedio. Si usted vive más de eso, es pura gracia de Dios. Ese es el promedio, 70, 80 años. Esta tierra es una preparación. Es una preparación para vivir en la eternidad. Algunos no han podido entender eso. Y por eso yo tengo que aprovechar todos los días como un entrenamiento. Uy, aprendí una lección hoy. Uy, la lección de ayer, yo ya sé qué tengo que hacer. O ya sé que no tengo que hacer. Entonces Jericó cae cuando el pueblo decide decirle al Señor, Señor, no te voy a pedir que bendigas nuestra estrategia, sino que voy a obedecer lo que tú nos estás mandando a hacer. Y aquí lo que vemos en este pasaje es un pueblo muy obediente, porque hicieron tal cual, y más que el pueblo, escúchenme bien, los líderes, los guerreros que sabían cómo pelear, ahora están haciendo algo absurdo. Es más, están ahí vulnerables, dando vueltas ahí cerquita de la muralla. Están vulnerables. Es más, recuerden el capítulo, más vulnerables para dónde, cuando estaban haciendo la circuncisión de todos esos varones. Y duraron varios días esperando que sanaran. Son cosas que yo les enseñé, son estrategias aparentemente absurdas, pero cuando Dios manda, Él respalda. Por eso, iglesia, el error, repito, no es no tener plan. El error es pedirle a Dios que bendiga mi plan cuando Él ya tiene un plan perfecto para nosotros. Vamos para nuestra segunda letra, y en esta segunda letra yo quiero hablarles de que la obediencia no es individualista, y eso me lleva entonces a la U, unidad en orden, unidad en orden. Todo el pueblo se mueve en obediencia coordinada. Escúcheme, ¿obediencia qué? Coordinada. La primera fue obediencia humilde. Esta es obediencia, es decir, con otros, en equipo. Y dice así la palabra del Señor, versículos 6 al 9. Hoy estoy predicando expositivamente, versículo por versículo. Y dice así la palabra del Señor, versículo 6, Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo, pasen y marchen alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor
lo seguía. Versículo 9, los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Una batalla que ganaron por tocar trompetas. Eso es totalmente absurdo, uno porque ya conoce la historia, uno porque ya ha leído la Biblia. Después de que Dios da el mandato, a mí el pasaje me muestra algo, repito, parece como un detalle logístico, por aquí hagan esto, pero en realidad lo que hay aquí es algo espiritual. Aquí hay algo espiritual, hay un orden espiritual, se convoca a los sacerdotes. Estamos hablando del arca donde está la presencia del Señor. Después viene un toque de trompetas de manera especial, tal como Dios lo indicó. Aquí hay principios espirituales y el pueblo lo único que hace, ya aprendió, el pueblo ya aprendió, por lo menos para cruzar ese Jordán. Dios mío, ¿cómo iban a cruzar eso? Pero el pueblo ya aprendió a obedecer y ya aprendieron que cuando se obedece, Dios abre, Dios derriba, Dios muestra, Dios hace milagros. Entonces las conquistas no empiezan generalmente con fuerza, con estrategias, no. Las conquistas generalmente, a lo que yo veo en la Biblia, lo que veo en este capítulo es que se logran cuando hay un orden, cuando hay consistencia, cuando hay orden obediente, cuando yo me alineo con la iglesia, cuando yo me alineo con mis líderes, cuando yo me alineo con mis pastores. Para que entiendan lo que yo quiero decirles a ustedes. Usted no va a lograr esto solo no, sola no. Usted tiene que alinearse con un pueblo, con una iglesia local. Y para los que van a tomar la clase de membresía, aquí tenemos un principio. Necesitamos una iglesia local. Yo necesito una comunidad. Entonces aquí hay una dinámica que atraviesa toda la historia bíblica y la dinámica es que Dios habla. Generalmente a un líder en particular, hay un líder que recibe la visión, ¿cierto? Ese líder se la transmite a otros líderes y después el pueblo obedece. Eso es una pirámide de liderazgo. Dios habla, le habla a un líder, llámese Abraham, llámese Moisés, llámese Josué en este caso. Y ese líder se lo transmite a otros líderes. En este caso, hablamos de nuestra iglesia Redil Norte. Dios me regaló una visión, yo la comparto con otros pastores y nosotros la compartimos con los líderes y los líderes la comparten con los miembros y asistentes de la iglesia. Esa es la visión de nuestra comunidad. Entonces, a veces entendemos principios, pero a veces no entendemos principios de liderazgo. Y cuando yo miro esto, mis amados, estoy hablando que Josué y su gente escucharon las órdenes, las creyeron, las ejecutaron, no cuestionaron, no se pusieron a pelear con Josué. Y eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos como iglesia, unidad entre nosotros. A veces damos instrucciones y usted no sigue las instrucciones. Ustedes saben que cuando uno sigue las instrucciones, las cosas no funcionan. Cuando hay una receta, discúlpenme hoy traer ejemplos tan bobitos. Una receta para hacer, qué sé yo, una torta, un pastel, cualquier cosa. Y haga esto, tanto de azúcar, tanto de sal, tanto de esto. Cuando usted no sigue las reglas, no es que a mí me parece que eso no lleve sal. A mí me parece, pues vaya a ver cómo le queda el producto. No le queda bien, sencillamente hay fórmulas que ya están y hay principios que ya están. Si el Señor nos dio una visión, ya está, no nos pongamos a pelear con eso. Yo ayer compartía con las ovejas de los sábados y a ustedes también se los voy a decir. Dios nos dio la visión de los grupos pequeños saludables en nuestra iglesia. Es parecido a las células, parecido a los grupos familiares, pero es distinto para nosotros porque estamos hablando de grupos donde vivimos los 5 propósitos. Y ahí hay muchas cosas distintas y tenemos un orden, hemos dado unos delineamientos, hemos dado unas directrices, pero a veces tenemos líderes caprichosos, rebeldes, que no siguen las directrices de los pastores. Entonces hay un orden donde decimos que el refrigerio es al comienzo, pero a usted le parece que es al final. Y hay otros líderes peor que llegan acá diciendo yo no estoy de acuerdo con eso de los grupos pequeños. Y ahí vamos a tener problemas. Porque ¿cómo vas a poder avanzar con nosotros en una iglesia cuando tú no tienes la visión que nosotros tenemos? Va a ser muy, muy difícil. Tenemos que alinearnos, iglesia, tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Y yo quiero que entiendas algo, no es si a ti te parece o no te parece, no, es que esto no se trata si te parece, esto se trata es qué es lo que Dios quiere para nosotros, como iglesia, qué es lo que quiere para mí.
¿Cuál es el llamado que Dios tiene para mí? Entonces yo quiero que seamos muy sensibles a esto, iglesia. Les estoy hablando en esta mañana desde mi corazón, de verdad. Quiero que seamos muy sensibles a lo que el Señor nos está enseñando en este capítulo, porque una iglesia sin obediencia se vuelve un cuerpo sin coordinación. Cada quien haciendo lo que quiere. Esta iglesia no va a funcionar si Sandra va por su lado, si Marco va por su lado, si Esther va por su lado y Renzo va por su lado. Esto no va a funcionar así. No va a funcionar así. Tenemos que estar ahí unidos. Líderes que me están escuchando, ustedes tienen que estar unidos. Ustedes tienen que apoyarse mutuamente, porque de lo contrario no vamos a salir adelante. Entonces, aquí tenemos para que ustedes vean el contraste de este pueblo, de esta nueva generación. Recuerde que es una nueva generación porque la antigua murió en el desierto. Ahora estamos hablando de gente relativamente joven. Es una generación que está aprendiendo, y aquí hay un contraste con la antigua generación. La antigua generación se rebeló contra sus líderes. Esa generación que salió de Egipto empezaron a cuestionar a Moisés, a pelear con Moisés. ¿Y por qué nos sacó de Egipto? Mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto, allá comíamos carne y mentiras. Y allá esto, no, pues eran esclavos VIP, según ellos. Y empezaron a criticar a Moisés, y ustedes saben que hasta los hermanos criticaron a Moisés. Y Dios los castigó. Dios disciplinó a los hermanos y disciplinó al pueblo 40 días hasta que se murieran todos, porque no, les dijo, no van a entrar a la tierra prometida. Y a veces tú no entiendes que cuando tú te rebelas contra tus líderes, eso trae consecuencias. Y yo no estoy aquí con terror evangélico, no me aterra eso, pero estoy en un pasaje donde me permite hablar de estas cosas, y yo no puedo dejar a un lado principios bíblicos como el de la autoridad y el del liderazgo que veo en este capítulo. No están cuestionando a Josué, siguen las directrices, siguen sus órdenes, y eso es lo que yo quiero que aprendas. Ahora, por favor, no estamos hablando de obediencia ciega, que si Renzo Espinosa les dice tírense por este, no. Pero si sabemos que es algo bíblico, si sabemos que es algo que Dios está haciendo en el día de hoy, por favor, hagamos caso, dejémonos guiar. Cuando digamos algo en la iglesia, cuando les compartamos visión a los líderes, por favor, déjense dirigir, no se rebelen, no murmuren, no critiquen. Por eso, iglesia, la aplicación para nosotros es clara. Este punto para mí nos llama a algo muy práctico, y es que cuando Dios quiere derribar muros, suele empezar primero derribando nuestra autosuficiencia. Ese es un muro más difícil todavía de derribar que muros físicos, la autosuficiencia. A veces el obstáculo no es Jericó, a veces el obstáculo es nuestro corazón. Cuando tú dices, yo hago lo mío, yo hago lo que yo creo. Es que la visión que Dios me dio es esta, cuando tú estás en una iglesia con otra visión. Yo hago cosas que algunos de ustedes no saben, porque no tienen que saberlas. Como un amigo que ustedes tienen que dice, si todo se lo cuento, todo te lo sabes. Pero yo mentoreo a algunos pastores, y a uno de esos pastores le aconsejé antier. Y le dije, tienes que reunirte con esa pareja de líderes, y sin gaguear es mejor que te pongas coloradito un momentico y no pálido toda la vida. Y les vas a decir, amigos, ustedes no encajan en nuestra iglesia. Ustedes no están de acuerdo con la visión que el Señor me entregó. No están de acuerdo con esto, y llevan 2 años solamente criticando, cuestionando. Entonces, lo mejor es que busquen una iglesia que calce con ustedes, que ustedes se identifiquen para bien de ustedes y para bien de nosotros. Y el pastor, ay Renzo, ¿cómo me pides? Eso es muy duro, sobre todo los que no nos gusta como confrontar cosas. Y lo hizo. No estoy inventando nada, Dios sabe que estoy diciendo verdad. Ayer no lo dije. Ayer no se lo dije a las ovejas del sábado, porque es que las ovejas del domingo son muy especiales. Qué cosa tan difícil la independencia cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso, iglesia, Dios hace milagros, pero con un pueblo unido. Yo estoy convencido que si el Señor nos ha ayudado, aún con nuestras falencias y debilidades, y nuestra iglesia viene creciendo, ¿cómo será si nos uniéramos más todos?
¿Cómo será si todos pudiéramos estar bien como un relojito, haciendo las cosas como es, no como rueditas sueltas por ahí? Iglesia, esta iglesia tendría una transformación impresionante, porque cuando el liderazgo escucha a Dios y el pueblo obedece con fe, lo imposible se hace posible. Y aquí vamos entonces a la letra que más me gusta de todas, la R, porque R es RD, Redil, y RD, Renzo. Entonces es la letra que más me gusta. Vamos entonces a R, ritmo y repetición, obediencia que persevera día tras día. Vamos a leer versículos 10 al 14. Pero Josué dio órdenes al pueblo: no gritarán ni dejarán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga, griten. Entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Versículo 12. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes llevaron las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor mientras ellos seguían tocando las trompetas. Si ustedes se fijan, están obedeciendo tal cual como Dios les mandó. Así que el segundo día marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Así lo hicieron, ¿cuándo? Todo el resto de la semana. Una vuelta, otro día otra vuelta, otro día otra vuelta, otro día otra vuelta. Pero mientras ellos iban los 10 dando vueltas, ¿usted se imagina qué pasaba por la mente de los guerreros? ¿Usted se imagina qué pasaba por la mente de los sacerdotes? Las cosas que Dios nos manda hacer. Y yo me imagino que ellos trataban de mirar siempre esos muros, y esos muros no se movían ni un milímetro. No pasaba nada. Y yo me imagino ahí dando vueltas. Yo decía, qué cosa tan ridícula. Pero el Señor, ¿por qué nos está mandando a hacer esto? Y fuera de eso, vulnerables, porque podría venir un ataque sorpresa, grave. La semana pasada yo compartía mucho sobre la importancia de los principios espirituales cuando hablaba de espada, cuando hablaba de uno dejarse gobernar por el Señor, que es el que tiene el control de nuestras vidas. Pues bien, aquí estamos con un principio muy interesante. Fue una semana de prueba para el pueblo de Israel. Una semana de obediencia, de sometimiento a la autoridad, pero sobre todo una prueba de paciencia. Un día no pasó nada, segundo día no pasó nada, tercer día, y así toda la semana, y no pasó absolutamente nada. Y el problema de nosotros muchas veces cuando tenemos esos gigantes, esas murallas delante de nosotros, hacemos ciertas cosas un día, 2 días, y como no vemos el milagro, entonces ya no las volvemos a hacer. ¿Sí me estoy comunicando? Algunos saben la bendición que es hacer un devocional. ¿Saben lo lindo que es tener esa cercanía, esa intimidad con Dios? Cuando tú has tenido esos momentos, las cosas fluyen. Y tuviste el devocional enero 1, enero 2, enero 3, enero 4, ya como que... y de pronto algunos terminaron enero mal con el devocional. No ustedes, pero algunos del sábado cuando estaba predicando, ay, sí. Ustedes no. Ustedes están juiciosos con ese, van al día con el devocional. Es más, van al día con la lectura bíblica del año. ¡Qué maravilla! Ya están en Levítico, ya están en Marcos. ¿Cómo ya están en Marcos? Día tras día, paciencia. Pero ¿sabe? Aquí hay algo que yo veo y es también que es una escuela de disciplina. Dios está disciplinando un pueblo. Cuando Dios te manda a caminar de manera repetitiva, lo que Él está haciendo es formando, no solamente quiere hacer cosas, milagros, no, Él quiere formar nuestro carácter, Él quiere formar nuestro corazón, Él quiere formar el tipo de persona que puede sostener la victoria cuando llegue
y que pueda cada día depender más del Señor. Iglesia, entienda eso, Dios quiere formarnos a nosotros. Esos devocionales forman nuestra vida espiritual. Por eso para mí un pastor que no hace devocionales, Dios mío, gravísimo, porque de ahí para abajo se puede esperar lo que quiera. Un líder que no hace devocionales, gravísimo, ¿qué se puede esperar de ese líder? Por eso una manera de medir la espiritualidad de la gente es preguntando cómo vas con el devocional, cómo vas con tu tiempo a solas con Dios. Si es para mí, dígale que no estoy predicando. Entonces, iglesia, cuando yo estoy mirando estos principios bíblicos, aquí aparece algo muy interesante. Hay obediencia que nos cansa a veces al comienzo porque es algo como repetitivo y uno dice, pero ¿por qué otra vez? Pero iglesia, hay cosas que para poder desarrollar hábito en mi vida, formación, tiene que ser repetitivo. Si bien es cierto, ellos no se quedaron toda la vida dando vueltas, pero les enseñó toda una semana hacer algo totalmente repetitivo. ¿Usted se imagina eso psicológicamente, lo que estaba pasando con el pueblo enemigo? Y eso es lo que yo quiero que sepas, que cuando yo hago algo repetitivo no solamente es para mi beneficio, sino que cuando yo hago repetitivo algo espiritualmente y lo hago cada día con disciplina, eso no solamente me va a levantar a mí espiritualmente, sino que también eso va a derribar a los enemigos. Satanás no va a tener forma de entrar con nosotros, no nos va a poder hacer daño. El pueblo enemigo, viendo ese pueblo un día, 2 días, 3 días, psicológicamente estaban paniqueados. El primer día de pronto vieron que dieron vueltas y no pasó nada. Bueno, sí, no pasó nada, pero al segundo día volvieron y entonces empezaron a preguntarse, ¿y esto qué? La duda, ¿cierto? Al tercer día yo me imagino que están muy nerviosos. Póngase en los zapatos del rey y los guerreros allá viendo ese pueblo, cuando Dios ya sabían de Yahvé. Ya sabían cómo Dios respaldó a Moisés, ya sabían cómo había derrotado a los reyes de toda esa región, ya sabía cómo había pasado el río Jordán, milagros tras milagros, y ahora están al frente de Jericó. Están paniqueados, nerviosismo, y el cuarto día, y el quinto día, y entonces la repetición y la repetición. Otra vez, iglesia, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y este año, como iglesia, tenemos que aprender a ser muy juiciosos, a ser muy disciplinados. No nos rindamos, no tiramos la toalla tan fácil. Si Dios nos pidió algo, hagámoslo. No, Renzo, pero es que yo no veo resultados. Sígalo haciendo. Que llega el momento en que Dios hace el milagro. Hay enemigos que no se impresionan con un arranque emocional, pero sí se inquietan cuando ven a un creyente que no se rinde, que no tira la toalla. Algunos de ustedes de pronto están pensando en renunciar al ministerio. Algunos están pensando en sacar ahí licencia, denme un año sabático. Otros están pensando hasta cambiar de iglesia. No haga ninguna de las tres. Persevere, siga adelante. Que si Dios te trajo a este lugar, te trajo con un propósito. Y Dios, mis amados, nos ha enseñado que iglesias perfectas no hay. Esta no es una iglesia perfecta, no hay pastores perfectos, pero es una iglesia donde Dios nos trajo y quiere que trabajemos, una iglesia sana, saludable, una iglesia que podamos ayudar a otras ovejas que llegarán a este lugar con mucha necesidad, aporreaditas, heridas. Y ahí estamos nosotros para ayudarles. Así como Dios nos ayuda a nosotros, ahora nosotros ayudamos a otras personas. ¿Sí me estoy comunicando, iglesia? Por eso, no ores para que las cosas sean fáciles, no. Yo quiero que ores en esta mañana para que Dios te dé fuerzas, pero para obedecer y seguir adelante. Hay que seguir adelante. No tire la toalla tan fácil, por favor. Si usted va a tirar la toalla, como digo yo, que sea ahí en la playa, para descansar, pero no para renunciar. Vamos a nuestra siguiente letra, y la siguiente letra es la O. La O. Y en esta letra yo voy a compartir unas cosas muy interesantes, porque aquí hay unas instrucciones muy extrañas, muy extrañas. Y aquí tienen ustedes en pantalla obediencia. Esa palabra es un poquito rara, yo la iba a cambiar y al final se me olvidó. Pero básicamente esa palabra es obediencia cuando algo parece una paradoja, cuando algo es ilógico. Obedecer algo cuando yo no entiendo lo que me están pidiendo. Y lo dije desde el comienzo, pero ahora voy a reforzar ese punto.
Mucho creyente no obedece hasta que no entiende. Ay, no, es que yo no entiendo. Yo no entiendo. No, obedezca aunque no entienda. Y eso es lo que hay aquí en este pasaje. Voy a refrescar memoria con el versículo 10 y después leo el 15 y el 16. El 10 dice: pero Josué dio órdenes al pueblo: no gritarán ni dejarán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga: griten. Entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y el versículo 15 y 16 dice así la palabra del Señor: entonces en el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Versículo 16. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Ahí me adelanté un poquito para que entienda la historia completa. Iglesia, aquí tenemos ritmo, aquí hay ritmo, lo vimos ahora, día o segundo día, tercer día, pero en la primera semana Dios ya les probó la paciencia. Un día, 2 días, 3 días, hasta no vieron el milagro hasta el séptimo día. Pero ahora tenemos algo muy interesante. No solamente hay prueba de paciencia, sino que aquí hay un mandato de silencio, que a veces uno pasa por alto cuando lee la Biblia, este pasaje. Aquí hay un mandato de silencio, y para mí eso probaba a los israelitas algo mucho más delicado. No solo la paciencia, sino el autocontrol. Controlar su lengua. No podían hablar. ¿Usted se imagina 7 días dando vueltas y uno no poder decir, como decimos, ni mu? Nada, no podían abrir su boca para nada. ¿Usted se imagina eso? De pronto imagínese, de pronto los que casi no hablan, de pronto unas 7 días sin hablar no es mucho problema, pero dígame los que hablan mucho, Dios mío, que lo pongan un día que no hable, ay Dios mío, algunos dirán, ay, que mi esposa un día no hablar. Iglesia, porque hay personas que hablan, Dios mío. Entonces, autocontrol. Dios le dijo al pueblo en esencia: van a caminar, pero no van a hablar. Es más, no griten, no van a gritar tampoco. Entonces, van a gritar cuando yo les diga que griten. De resto van a estar en silencio. Y eso parece algo extraño acá, pero yo quiero que entienda que esto es espiritual. Aquí hay espiritualidad, aquí hay principios espirituales para nosotros. La lengua, la Biblia dice que es el primer, como el órgano, que si yo domino la lengua, puedo dominar todo el cuerpo. Sí que se peca con las palabras, sí que se peca cuando uno murmura, cuando uno critica, cuando uno dice bobadas, necedades, sandeces, estupideces con la boca. Por eso la Biblia dice que hay que cuidar la forma en que hablemos. El silencio acá para mí es disciplina, es fe sin ansiedad, es un pueblo diciendo con su conducta: no necesito explicación, yo no sé por qué Dios me está pidiendo esto, no necesito justificación, no necesito quejarme, voy a obedecer y dejar que Dios simplemente haga lo que tenga que hacer. Pero muchos de nosotros estamos ahí peleando cualquier decisión que haya en la iglesia. Cualquier cosa que, ¿y ustedes por qué hicieron eso? ¿Y ustedes por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y el pastor Renzo por qué? ¿Y Marco por qué? ¿Y Sandra por qué? ¿Y la pastora Esther por qué? Si seguimos así, no vamos a seguir adelante. Si seguimos así, esta iglesia se nos va a estancar y no va a salir al otro lado. El silencio
es una forma de adoración práctica. Es como si Dios les estuviera diciendo: estén quietos y sepan que yo soy Dios, porque hay momentos en la fe que se madura, que se crece, cuando uno aprende a obedecer aún en esas cosas tan absurdas, tan ilógicas, como dar vueltas, como tocar trompetas, como guardar silencio cuando tenemos que guardar silencio. Sin embargo, iglesia, a veces vemos cómo Dios cambia las cosas. Un día pide una cosa, otro día pide otra cosa, pero ese es nuestro Dios, ese es nuestro papá, y yo tengo que dejarme guiar por Él. No sigas otra vez con tu forma de ser, porque por eso muchos no han podido crecer espiritualmente como quisiera Dios que creciera, porque usted sigue tu plan, sigue tu forma de ser. Dice: no, es que ese es mi estilo, no, es que así soy yo, no, es que así somos los Espinosas, es que así somos los Girales, los Bedoyas. No, venga, eso no es así. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? ¿A qué nos está mandando el Señor? Josué dice: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y qué bonito, un pueblo unido. Guardaron silencio cuando Dios pidió silencio, y gritaron cuando Dios dijo griten. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en nuestra iglesia, principios espirituales. Hay momentos en la adoración donde guardamos silencio. Hay momentos donde estamos en quietud escuchando la voz del Señor, un silbo suave, apacible. Pero hay veces que Él se manifiesta en medio de terremotos, de temblores, y ahí está la presencia del Señor. Por eso hay momentos para guardar silencio, pero hay momentos para gritar en la iglesia. Nosotros somos una iglesia cristiana bíblica. No le ponga apellidos, porque no, es que los bautistas no gritamos, es que los bautistas no saltamos, es que los bautistas no danzamos. Venga, esto no se trata de si eres bautista o no eres bautista. Esto se trata, es que me dice la palabra del Señor. Hay momentos para gritar. Y hay gritos que algunos de ustedes creen que eso es una jerga evangélica, que eso es una cosa ahí estúpida ahí, que piden ahí tan rara esta gente, este redil del norte sí que son raros. Es que un grito, ¿cuántos dan un grito de júbilo? Es que eso es bíblico, iglesia. Hay momentos en la adoración que un grito de júbilo, yo lo veo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando dice que levantemos nuestra voz al Señor, que levantemos gritos de júbilo al Señor. Eso no es solamente en Josué. Por supuesto que respetamos tu estilo de adoración, respetamos tu forma de adoración, pero no critiques nuestra forma de adoración. Que nosotros lo que hacemos es bíblico y con apoyo escritural, con apoyo teológico. Ahora no tengo tiempo para seguir hablando de por qué a veces es necesario gritar. El problema es que a veces tú dices: no, es que ese no es mi estilo, pero yo a veces veo que no gritas acá en la iglesia, pero sí le gritas a tu papá, sí le gritas a tu cónyuge. y grita, y bastante que grita, y hasta le abre los ojos y todo. Dios ordena silencio, ellos guardan silencio. Dios ordena que griten, y gritan. Hay un tiempo para guardar silencio y hay un tiempo para gritar, hay un tiempo para hablar. Aquí tenemos otro principio, y es guardar silencio cuando debemos de guardar silencio. Que el Señor nos cuide nuestra boca. ¿Cuántas veces salen de nuestros labios comentarios muy desagradables? Cuando usted vaya a hablar mal de un hermano, una hermana, y sienta que usted tiene como ganas de hablar mal de los pastores, muérdase la lengua. ¿Sabe que cuando uno se muerde la lengua no puede hablar? ¿Le ha pasado eso? Ya uno no puede hablar. Entonces, si usted va a hablar mal de los pastores, de Renzo, muérdase la lengua. Si va a hablar mal de un líder de la iglesia, muérdase la lengua. No le estoy diciendo literal, sino que le pida al Señor control. Señor, guarda mis labios. Que si de mis labios va a salir algo de alguien, que sea para edificación, que sea para hablar algo bueno. Pero voy a renunciar a hablar mal de mis hermanos. ¿Estamos? Con esos 50, ahí nos vamos yendo. Ustedes se imaginan lo que estaba ocurriendo otra vez en Jericó. El primer día
otra vez, segundo día, tercer día, pero cuando llega ese séptimo día, ¡wow! Y ahora sí se vino esto, porque el séptimo día dan 7 vueltas y ahí es donde ocurre ese grito de todos. Y cuando ocurre ese grito de todos, las murallas se van a tierra. ¡Milagro! Ese es el milagro del Señor, porque obedecieron. La aplicación aquí, iglesia, tantas aplicaciones que he dado, pero aquí para finalizar, este punto a mí me confronta, pero con cariño, porque Dios siempre nos habla así, con mucho amor. Quizá el muro no cae porque tu boca todavía no se ha rendido al Señor. Y por eso es que no caen los muros. Hasta que no aprendas a cerrar tu boquita y a estar en silencio cuando Dios dice que guarde silencio, no vas a ver los muros caer. Cuando Dios diga clama, cuando Dios diga grite, hagámoslo con fe, hagámoslo con valentía. Y yo aplico esto a la liturgia de la iglesia, porque la aplicación es para el diario vivir, pero si no lo aplicamos ni siquiera en la liturgia, ¿cómo lo voy a aplicar en el diario vivir? Si siquiera, ni siquiera somos capaces en la iglesia, cuando es mucho más fácil. Cuando llega aquí Wilmer o Jovan o qué sé yo, Juan Esteban, cualquiera el que dirija acá y dicen un grito de júbilo para el Señor. Y si no, si la mitad no hacemos nada, no, ni un murmullo siquiera, y no que usted quede cerrada la boca. Venga, si no obedecemos ni siquiera en una liturgia de la iglesia, mucho menos entre semana, cuando el Señor quiere que le demos la honra y la gloria al Señor. Por eso aprendamos a adorar al Señor como Él quiere. Y si en algún momento nos piden que hagamos un grito de júbilo, gritemos para el Señor. Yo recuerdo la primera vez que yo entendí que al Señor le gustaba que le danzáramos, que saltáramos, que brincáramos para Él, que hiciéramos fiesta para Él, que bailáramos para Él. Eso a mí me parecía tan absurdo. Y yo veía a la gente a veces saltar y yo sé qué gente tan rara esta iglesia. Hasta que un día aprendí y lo intenté. Y recuerdo que un día, yo siempre me siento por allá atrás, eso fue hace muchos años, y empezó la canción y entonces la canción decía saltando, y ya empecé a saltar, y yo al comienzo me sentí como raro haciendo eso, pero después, amados, entendí el poder espiritual y entendí las cosas que se mueven cuando uno se suelta. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Los que no entienden eso a veces me ven a mí saltando, gritando, hago tal cual como dicen las canciones, saltando, gritando, yo hago todo. Ese pastor Renzo tan raro. No, el raro es usted. No es el pastor Renzo. Yo hago cosas de la Biblia. ¿Me estoy comunicando? Tengo que avanzar, iglesia, porque si no esto se nos va de seminario. Vamos para la siguiente letra. ¿Cuál es la siguiente letra? Mientras eso, pregúntele al que está al lado suyo, dígale, ¿cómo vamos con este sermón? Por fin llegamos a nuestra última letra. Santidad y salvación. Jericó cae, pero Dios cuida su gloria y rescata a Rahab. Voy a ser breve. Y voy a ser breve en este punto porque ya en años anteriores les hablé de Rahab, de la historia de Rahab, y me adelanté a este capítulo. Entonces no voy a hablar mucho hoy de Rahab, ¿vale? Vamos a leer versículos 17 al 19. Y dice así la palabra del Señor. La ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió los mensajeros que enviamos. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. Anatema es doblemente maldito. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Tengan en cuenta ese versículo, porque si el Señor me da la vida, el próximo fin de semana estaría hablando de ese versículo, porque el capítulo que sigue precisamente habla de una persona que no obedeció y cogió del anatema. Pero eso será la próxima. Vamos a aprender un montón la próxima semana. Entonces,
Sigue el pasaje diciendo hasta el versículo 19: toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Y dice el versículo 22: pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que estaba en ella. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo y dijo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echaré su simiente, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. El Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Quiero que se quede con la frase: el Señor estaba con Josué. El Señor estaba con Josué. ¿El Señor está contigo? Amén. El Señor está con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar, porque aquí hay cosas muy valiosas para aprender. Cuando los muros caen, podríamos pensar que ya ese es el milagro mayor, pero el texto, el pasaje no termina con la caída de los muros. Iglesia, preste la atención a esto. Este pasaje no termina con la caída de los muros, este pasaje termina con la consagración, con la dedicación. Había que dedicar esa ciudad, porque eran las primicias de todas las ciudades que iban a caer en manos del pueblo de Israel. Entonces, las primicias es el primer fruto de la conquista ofrecido a Dios como señal de que toda la tierra le pertenecía al Señor. Ellos tenían que hacer un acto de adoración, una ofrenda, y en esa ofrenda el botín ya no se lo iban a repartir entre todos como era lo normal. No, eso era dedicado al Señor. Por eso aquí hay principios para nosotros, iglesia. Los principios que yo veo aquí son maravillosos. Son principios donde yo debo de entender que cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, cuando se derriba una muralla, cuando se derriba un gigante, a nosotros nos toca darle la honra y la gloria al Señor. Reconocer que fue porque el Señor estuvo con nosotros. No nos robemos la gloria de Dios, porque la gloria le pertenece a Él. No fue por tu estrategia, no fue por tu sabiduría, fue porque Dios estaba por Israel. Y eso es lo que yo aprendo de este pasaje. Por eso, iglesia, tenemos que aprender que cuando haya una victoria, usted por favor haga un alto en el camino. Cuando Dios te responda una oración, cuando Dios te haga un milagro, por favor tenga un acto de gratitud para Dios y haga una ofrenda para Dios de gratitud. Dígale: Señor, te dedico esto, lo primero, lo mejor, para darte gracias por el milagro que hiciste en mi vida. Hay muchos creyentes que no han aprendido eso. Es más, creen que lo de las primicias, eso es por allá para la ley de Moisés, para el Antiguo Testamento. No, hasta el día de hoy uno también puede darle primicias al Señor. No es obligación, pero es un acto simbólico para el Señor. Yo recuerdo hace unos 10 años más o menos, recuerdo a alguien que compró un taxi, y yo recuerdo que vino a la iglesia y dijo: mire, esta es la primera carrera, es simbólico, estas son las primicias. Y era algo pequeñito, es que no se trata de cantidades, no, se trata es del corazón. El acto de este varón, del taxista, era decir: yo le dedico al Señor esto, esta es la primicia, la primera carrera es para el Señor. Qué bonito eso. Y eso son las primicias. Nosotros de pronto no somos agricultores para darle el primer fruto, ¿cierto? La primera cosecha, pero hay muchas cosas en la vida que le podemos dar primicias al Señor. Por eso, iglesia, antes de pasar al final, antes de compartir algunas cositas que tengo para decirles, yo solamente quiero invitarles, iglesia, para que nosotros pensemos que Jericó está ahí delante de nosotros, pero que el Señor ya entregó a Jericó para nuestras vidas. Estamos en Bello, aquí hay mucho territorio para conquistar, mucho territorio, pero vamos a conquistar cuando rindamos
nuestro corazón al Señor. Vamos a conquistar cuando seamos obedientes sin cuestionar. Obedientes sin cuestionar. Aún en la liturgia. Trompetas sonando, vueltas dando, hagámoslo. Así nos pide el Señor, hagámoslo. Cuando Dios nos pida algo, seamos obedientes. Iglesia, quisiera, por favor, que incline su rostro. Yo quiero orar en esta mañana, que el Señor prepare nuestros corazones para la Santa Cena, porque tenemos un tiempo de adoración a través de la Cena del Señor. Dígale al Señor, dígale, prepara mi corazón, Señor, prepara mi corazón. Padre, yo quiero darte gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque enviaste a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Jesús ganó la victoria. Jesús es nuestro conquistador. Conquistó la muerte, conquistó la vida. Gracias, Señor Jesús, por darnos la salvación. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Eres tú el que nos salvas. Gracias, Jesucristo, porque vas adelante de nosotros como ese poderoso gigante, el todopoderoso. Gracias, Jesucristo, a ti toda la honra, a ti toda la gloria, a ti toda la alabanza, Señor, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Nos has entregado una ciudad. Ayúdanos a obedecer como iglesia. Ayúdanos a obedecer como pastores, como líderes, que nos dejemos guiar, que aprendamos los principios de esta mañana, principios de obediencia humilde, principios de obediencia comunitaria, cooperativa, unidad, callar cuando tenemos que callar, gritar cuando haya que gritar, clamar cuando haya que clamar. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor. Ayúdanos. Ahí donde estás, yo quiero que nombres a tu Jericó ahí en tu mente. Trae a tu memoria cuál es tu Jericó en este momento. ¿Cuál es esa muralla? ¿Cuál es ese gigante? Y somételo al mandato de Dios. Entrégale ese Jericó. No lo vayas a tratar de derribar en tus fuerzas. Entrégale esa muralla al Señor. Y dígale: Señor, este es mi Jericó. Te obedezco. Lo que me digas que haga, lo voy a hacer, Señor. Señor, me has mostrado en esta mañana cuál es la muralla que tengo que derribar. Dame la fuerza y la fortaleza para en tu nombre derribar esa muralla, esa fortaleza, Señor. Esa fortaleza que puede ser miedo, ansiedad, pornografía, resentimiento, deuda, conflicto, apatía, orgullo, incredulidad. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, este es mi Jericó. Dígale en esta mañana: no voy a pedirte que bendigas mi plan. Voy a obedecer el tuyo, Señor. Háblame. Guíame, Señor. Qué bueno que pudiéramos dedicar una semana simbólicamente para obedecer repetitivamente. Que por una semana, por ejemplo, no negocies tu devocional, tu tiempo a solas con Dios. Obediencia sostenida día 1, día 2, día 3. Saca 5 minutos, 10, 15 minuticos todos los días. Habla con el Señor, ordena tu tiempo. En la semana, júntate a ese grupo pequeño, no camines solo, no camines sola. Busca un hermano maduro, a un líder que te ayude con tu Jericó, con tus gigantes. Persevera. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana: persevera, persevera. También quiero decirles en esta mañana, iglesia, habla con el Señor ahí donde estás y prométale al Señor que va a ser una semana de santidad, que esta semana vas a guardar tu boca, que no vas a permitir que de tus labios salgan palabras para hablar mal de tus hermanos, de tus pastores, de tu iglesia. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, yo gobierno, pero más que yo gobernar, ayúdame con tu Espíritu Santo a gobernar mi boca. Yo también consagro mis primicias a ti, Señor. La gloria es tuya, Señor. Te la dedico a ti en esta mañana. Esta semana, Señor, yo decido
que no voy a alimentar mi Jericó con queja, con murmuración, con pánico. No, 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 no. Esta será una semana, Señor, de pausa, una semana para orar, para decirte: Señor, gobierna mi lengua, enséñame cuándo callar, cuándo clamar. Amado y amada, si Dios te da una victoria, si Dios hace un milagro en tu vida, aunque sea pequeño, pequeña, no te adueñes de eso. Dedícale al Señor, dale la gloria al Señor, comparte el testimonio, honra a Dios con tu obediencia, conságralo primero, lo mejor. Eso es una primicia. Puede ser tu tiempo, tu servicio, tu generosidad, tu disciplina. Señor, gracias, porque tú ya ganaste la victoria por nosotros. Gracias, ya entregaste a Jericó en nuestras manos. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Señor Jesús, hoy te declaramos que tú eres el comandante en jefe, Señor. Hoy declaramos que tú estás adelante de nosotros como Redil Norte. Hoy declaramos, Señor, y podemos decir con Moisés: no damos un solo paso si tú no vas adelante de nosotros. Señor, nos has prometido cosas grandes para nosotros, para Redil Norte. Creemos, te creemos, Señor, y ayúdanos cada día a aumentar en fe, Señor, para creer todo lo que tú quieres hacer a través de nosotros. En esta mañana, Señor, te entrego a mis hermanos y hermanas, cada familia aquí representada. Padre, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Vamos a participar de la Santa Cena y recordamos tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias, Señor.